Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Rosario Sánchez Mejía. Estudio en la Preparatoria Escuela Modelo de quinto semestre Grupo A de la materia de Química y a continuación presentaré un experimento sobre la cinética química. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? El objetivo de este experimento es llevar a cabo algunas reacciones químicas para observar de manera experimental aquellos factores que influyen dentro de la velocidad de una reacción. Oye, despacio, cerebrito. Primero que nada, debemos conocer qué es la cinética química. Bueno, la cinética química estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas, así como los factores, las teorías y leyes que entran dentro de este tema. La velocidad de reacción nos permite saber y medir cómo varían las cantidades de reactivos y productos a lo largo del tiempo. En una reacción química se rompen enlaces de moléculas de reactivos para formarse nuevos enlaces, dando lugar a las moléculas de los productos. Este proceso implica que las moléculas reaccionantes entren en contacto, es decir, choquen. Según la teoría de colisiones, para que las moléculas de dos reactivos reaccionen se debe producir un choque entre ellas. Como se mencionó anteriormente, existen factores que influyen en esta velocidad, como son la temperatura, la concentración, la naturaleza de las sustancias y la superficie de contacto. Empecemos con la temperatura. La velocidad de todas las reacciones químicas aumenta al elevar la temperatura, ya que al aumentar esa temperatura, la cinética química, la energía cinética. Empecemos con la temperatura. La velocidad de todas las reacciones químicas aumenta al elevar la temperatura, dado que al aumentar esa temperatura aumenta la energía cinética media de las moléculas y con ello el número de choques entre ellas. Es por eso que si aumentamos la temperatura de una reacción química, aumentará exponencialmente el valor de la constante de velocidad. ¡Ay, ahora ya entendí! Luego tenemos la concentración. De acuerdo con la teoría de colisiones, para que se produzca una reacción química tienen que chocar entre sí las moléculas reaccionantes. El número de choques de estas moléculas será proporcional a la concentración de cada uno de los reactivos. En aquellas reacciones donde se aplica un exceso de reactivo, aunque no conseguimos aumentar la cantidad final del producto, se consigue un aumento considerable en la velocidad al haber una mayor concentración del reactivo. Por ejemplo, si tenemos vinagre y le aumentamos unos ciertos mililitros, probablemente no se vea mucho la cantidad que aumenta del producto, pero sí se hará de manera más rápida la reacción química. Finalmente tenemos la naturaleza de las sustancias. Algunas sustancias actúan en una reacción más rápidamente que otras dependiendo su naturaleza. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que algunas sustancias ceden electrones más fácilmente que otras. Los enlaces no necesitan ser rotos a diferencia de algunas otras sustancias. Si una sustancia simplemente pasa sus electrones sin necesidad de romper los enlaces, la reacción química de esta sustancia será más rápida a diferencia de aquellas sustancias en las que sí es necesario romper enlaces y después formarlos de nuevo. Muy bien, una vez conocida esta información podemos proseguir a realizar el experimento. Los materiales que se necesitarán para este experimento son agua, vinagre de manzana, sal de uvas en sobre y pastillas, vasos y el microondas para calentar el agua. El primer factor a analizar es la temperatura. Para ello, aquí tengo agua fría y agua caliente. Ok, vamos a vaciarlas. Y vamos a vaciarlos al cacer. Podemos notar claramente cómo en el agua caliente la reacción química fue mucho más veloz que en el agua fría.
En el agua caliente ya se deshizo la pastilla y en el agua fría todavía sigue en ese proceso. El segundo factor a considerar es la concentración. Para ello tenemos agua a temperatura ambiente, 2 vasos y 3 pastillas de Alka-Seltzer. En el primer vaso se echarán una pastilla y en el segundo vaso echaremos 2 pastillas para demostrar cómo la cantidad sí influye en la velocidad de la reacción. Empecemos. Aquí va una pastilla y 2. Podemos observar que aunque hubo una diferencia de 1 o 2 segundos en echar esta pastilla y esta actuó con mayor velocidad. Aquí ya sucedió la reacción química, ya se deshicieron totalmente las pastillas y en esta sigue en proceso. Ya. El siguiente factor a comprobar es la superficie de contacto. Para ello utilizaremos agua a temperatura ambiente, 2 vasos, una pastilla de Alka-Seltzer y un sal de uvas en polvo. Lo que queremos comprobar con este experimento es que a mayor división de la sustancia será más rápida la reacción química. Podemos ver claramente que este actuó más rápido. En el vaso donde se echó el sobre ya se terminó de realizar la reacción y en este apenas está finalizando. Para el cuarto y último factor, que es la naturaleza de las sustancias, utilizaremos vinagre de manzana, agua a temperatura ambiente, 2 vasos y 2 pastillas de Alka-Seltzer. Empecemos. Podemos notar que la pastilla actuó más rápido en el agua que en el vinagre. Esto se puede deber a que el vinagre tiene enlaces más fuertes que deben romperse antes de crear la reacción química para después formar nuevos enlaces y dar en su lugar al producto. Por otro lado, el agua no necesita romper ningún enlace, a diferencia del vinagre. Para concluir, pudimos notar en el experimento que a mayor temperatura es mayor la rapidez en la que se dará la reacción química, que entre mayor cantidad de reactivo introduzcamos en la sustancia, mayor será la velocidad de nuestra reacción, que depende de la naturaleza de la sustancia la velocidad en la que se dé la reacción química, y que dependiendo del estado en el que se encuentren los reactivos, también dependerá la velocidad de la reacción. Por ejemplo, en estado sólido es más difícil que se dé rápido dicha reacción, a diferencia de si el reactivo estuviera en estado gaseoso o líquido. Gracias. Las sustancias que fueron utilizadas en este experimento simplemente serán desechadas por el drenaje, ya que no contaminan a nuestro medio ambiente. Estas sustancias son biodegradables. ¿Ahora yo qué hago con esta